Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y estamos en medio de esta serie llamada Radical, que está basada en lo que se conoce como el Sermón del Monte y estamos específicamente en el área de lo que se conocen como las bienaventuranzas. Hemos dicho antes que las bienaventuranzas es algo parecido al resultado de ya una relación con el Señor. Es el producto de una vida en Cristo. Es el producto de una vida que ha nacido en el Señor espiritualmente. Por lo tanto, las bienaventuranzas no te pueden salvar. Es más bien la práctica y el producto o el fruto de las bienaventuranzas son algo que viene porque ya eres salvo en el Señor. Así que esta tarde vamos a proseguir en esta serie y hemos hablado de varias de ellas ya. La primera nos recuerda, ¿verdad?, que debemos acercarnos a Dios con un corazón pobre espiritualmente. Debemos de lamentar por nuestro pecado. Debemos acercarnos dócilmente y con humildad al Señor. Hablamos de buscar y perseguir la justicia y también hablamos de la que dice de la hambre y la sed delante del Señor. Entonces, hablando de todo esto, hay una cosa interesante en 2 de Corintios, el versículo capítulo 5 nos habla, dice que Jesús se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos llegar a ser justicia de Dios en él. Es lo que dice 2 de Corintios 5. Ahora, habiendo sido declarados ya justos delante del Señor, obviamente debemos de seguir adelante nosotros de una manera como a Dios le agrada. Más porque nosotros somos aceptados 100%, hemos sido redimidos 100%, somos justos delante de Dios un 100%. Dios nos mira justos y de la forma como Dios nos mira a cada creyente es como si nunca hubiésemos pecado, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Les diré algo muy interesante. Yo creo que cada uno de nosotros, quizás son muy pocas las personas que no luchan con el concepto de la bienaventuranza que nos ocupa el día de hoy. Quiero decir de que yo soy una persona, quizás en ocasiones he sido una persona misericordiosa, pero no todo el tiempo. Y de hecho esto nos ayuda a nosotros a entender que a veces no es nuestra área, pero que como creyente, cada creyente debemos ser personas que tienen misericordia. Entonces, aquí no vamos a hablar del don de misericordia, sino vamos a hablar de una característica que debe de existir ya en cada creyente nacido de nuevo. Y la bienaventuranza de hoy es la que dice: bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es la bienaventuranza del día de hoy. Y también vamos a hablar de otra más en un momentito más, donde dice: bienaventurados los que son puros de corazón. Vamos a ocupar dos bienaventuranzas el día de hoy. La misericordia obviamente siempre ha sido una lucha en muchas de nosotros quizás, y no estamos hablando necesariamente, como dije, del don de misericordia, sino de que todos los creyentes deben ser misericordiosos unos con otros. De ser misericordiosos unos con otros, así como Dios nos ha aceptado a través de su misericordia. Y una de las cosas interesantes, una persona dijo que nos comportamos más como Dios cuando mostramos misericordia a los necesitados. Ahora, si eso es una realidad y si eso es verdad en todo, creo que yo en lo personal necesito más y más práctica de esto para parecerme más a Dios. Entonces,
Una vez, porque en la vida nosotros obviamente tenemos muchos fracasos, como discípulo de Cristo, a veces me abstengo de mostrar misericordia, ya sea porque quizás se nos pasa, pero esta área es una área de que cada creyente nacido de Dios debe tener en su vida, debemos practicarla. A mí me recuerdan todas las bienaventuranzas de las que hemos hablado en el día hasta el día de hoy, como ser pobre de espíritu, lamentar nuestro pecado, ser mansos, encuentra que cuando tenemos hambre y sed de justicia, y entendiendo la posición que tenemos ante Dios, esto nos debe de llevar a la práctica como debería ser. Y esto es la parte más interesante de lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de la misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando aquí? Es una de esas palabras que es difícil, obviamente, de explicarlas sin antes ir a la palabra de Dios. Solamente Dios es el que puede explicar o mostrarnos cómo es que opera la misericordia. Ante todo, la misericordia, quiero decir, es una condición del corazón. La misericordia es una condición del corazón. El corazón debe estar enfermo de misericordia, en otras palabras, en la que va alguien necesitado y cuando ve a alguien necesitado, esa persona no endurece su corazón, más bien se ablanda su corazón. Ablanda su corazón. Es un efecto que derrite el corazón ante las necesidades de las otras personas. Una persona obviamente que tiene o ejerce misericordia, no piensa, por ejemplo, lo piensa, lo considera, y no solamente lo considera, pero también va a actuar al respecto. Ahora, fíjese bien esto, es diferente tener lástima de alguien. La misericordia es muy diferente a eso. Quizás involucra lástima, pero no es lástima, porque una persona que siente lástima de alguien, por lo general, esa persona simplemente se va a quedar sintiendo lástima por alguien. Pero una persona que tiene misericordia va a analizar la necesidad, va a ver el problema, lo va a considerar y va a actuar en misericordia sobre esa necesidad que está viendo obviamente en la otra persona. La misericordia a menudo se define como de tres maneras diferentes. Algunos le ponen como una acción emocionalmente, la voluntad, y también lo ponen como algo que nosotros tenemos en nuestra mente. Cuando vemos a alguien necesitado, la verdadera misericordia, fíjese bien, nos hace sentir, nos hace pensar profundamente en ello y luego levantarnos y actuar sobre esa necesidad. Entonces, la misericordia, muchas veces la confundimos con la hermana que es la gracia, ¿verdad? La hermana de la misericordia. Pero la gracia da la idea central del amor inmerecido de Dios, mientras que la misericordia, por ejemplo, es la de aliviar la miseria que esos pecados han provocado en la persona. Por otra parte también, la misericordia, la gracia, trata con el pecado y la culpa, mientras que la misericordia trata con el dolor, la miseria y la angustia causada por el pecado. Entonces, a veces confundimos las dos cosas diferentes, la gracia y la misericordia, pero tienen efectos que ayudan obviamente al desarrollo de esta bienaventuranza, o por lo menos a la vida. Todos recordemos que Jesús implicaba en esto de que cada creyente debe de estar viviendo estas bienaventuranzas, que la gente de afuera debe estar viendo esas bienaventuranzas. Y hay que recordar que la gente que rodeaba a Jesús mientras él enseñaba, allí entre esa gente había de toda clase de personas, habían pobres, ricos, religiosos, era un grupo grande de religiosos que siempre lo seguía a todos lados, y gente no religiosa obviamente.
Entonces, una de las formas que Jesús usó para enseñar, para traer a la realidad y exponer los religiosos, es porque los religiosos más bien detenían que la gente pudiera acercarse a Jesús. Y sus prácticas y sus conceptos iban en contra totalmente de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. No creo que podamos entender la misericordia sin mirar a Dios. Tenemos que, para entender la misericordia, es necesario mirar hacia Dios. Él es el donde comienza la misericordia. La misericordia no es un producto de nuestra naturaleza, no es natural en nosotros en realidad y de nuestro mundo. La misericordia tiene su principio en la persona y en el carácter de Dios, en el carácter santo de Dios. Ahí tiene inicio realmente la misericordia. Por eso hay un versículo en la Biblia donde dice que el Salmo 145, por ejemplo, dice: Señor es bueno para con todos y sus misericordias están sobre todas sus obras. Es más, hay otro pasaje en Salmos que dice: sus misericordias son nuevas cada día para cada uno de nosotros. Entonces, para entender la misericordia tenemos que ir forzosamente a Dios para poder entender lo que es la misericordia. Ahora, Jesús habló acerca de la misericordia muchas veces. Es más, Jesús, cuando la gente se acercaba a Él, enfermos se acercaban a Él, la Biblia dice que Él tenía compasión de ellos y actuaba en base a esa misericordia por ellos. Cuando los ciegos se acercaban a Él, cuando los paralíticos se acercaban a Él, cuando los endemoniados se acercaban a Él, Jesús actuó en misericordia. Es más, cuando aquellas personas, los leprosos que eran los intocables de los intocables, estas personas caían a los pies de Jesús para que Él los sanara. Porque Jesús siempre obró en misericordia. Recordemos que uno de los propósitos de Dios de Jesús es que Él vino a mostrar realmente cómo Dios verdaderamente es, cómo el Padre verdaderamente es. Y en eso está su misericordia. Entonces Él sanó a todos y fue movido obviamente en misericordia. Entonces, ¿qué significa ser misericordioso? La forma más fácil y bíblica es responder a esa pregunta, es simplemente decir lo que significa pagar la necesidad de los demás como lo hizo Dios con las nuestras. Así como Dios pagó las necesidades nuestras, así nosotros debemos, de una forma u otra, obrar, incluso pagar las necesidades de la otra persona. Significa que la necesidad de otras personas, de sentir compasión hacia ellas y asumir su causa como propia, entonces entregarnos a satisfacer esa necesidad. Porque tomamos esa necesidad de esas otras personas como algo personal. Así actúan las personas en misericordia. Jesús habló, por ejemplo, de una de las parábolas más conocidas en la Biblia, la del buen samaritano. Esa es una de las formas más excepcionales de cómo Jesús explicó lo que es la misericordia. Recuerden que había un hombre lastimado, un hombre golpeado, que le habían robado, y que pasa por allí un levita, un sacerdote, y todos ellos, recuerden, son la cúpula principal de la religión en ese tiempo. Pero en medio de todo eso pasa un hombre, un samaritano, que era no solamente odiado por los hebreos, y este hombre, movido a misericordia, tomó a este hombre, lo puso en su cabalgata de su asno, lo llevó a un lugar más cercano, ahí lo curaron, y no solamente lo curaron en el momento, sino que le dijo al mesero: hey, lo que necesite, hazlo, ponlo a este hombre y ponlo a mi cuenta. Eso es lo que hablamos cuando decimos que pagar las necesidades de los demás como lo hizo Dios con nosotros. Eso fue lo que hizo el buen samaritano. Y esa es la mejor forma de ejemplificar o de ilustrar lo que es la misericordia. Y Jesús decía: bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia. Ahora, aquí no está hablando, y hay que ser claro en esto, aquí no está hablando de que usted y yo vamos a actuar en misericordia para alcanzar misericordia. No. Nosotros actuamos en misericordia porque ya alcanzamos misericordia. En otras palabras, Dios ya tuvo y usted ya experimentó la misericordia del Señor. Por lo tanto, tu respuesta a esa experiencia con la misericordia es que tú y yo vamos a actuar en misericordia con los demás. Entonces, en esta parte uno puede entender, ¿no?, que a veces hay personas que están como ganando, actúan diciendo, bueno, voy a ser misericordioso para yo poder tener misericordia. Ahora, si usted no ha experimentado la misericordia, o incluso si usted no ejerce misericordia a los demás, es probable que quizás tampoco experimentes la misericordia continua de Dios en tu vida cuando tengas un problema o una necesidad, porque has dejado de ser misericordioso. Entonces recuerde, hemos dicho que esta es una condición. Es una condición del corazón. El corazón misericordioso es una condición. Lo que Jesús está diciendo es que ya probamos la misericordia de Dios hacia nosotros, entonces estamos obligados a responder con misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, hay varias cosas interesantes aquí, quisiera ponerlas en esta perspectiva. La Biblia nos dice que Dios mostrará misericordia a los misericordiosos en su tiempo de dificultad y dice que Dios los bendecirá. Ahora, hay tres cosas muy breves en esto. Primero, la voy a leer de esta forma y dice, sigue el ejemplo de Jesús como cuando vio los que necesitaban y necesitaban misericordia, le mostró su compasión y luego hizo lo que pudo para satisfacer su necesidad. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces tomemos ese ejemplo. Él vio la necesidad de las personas y él actuó en la necesidad de esas personas. En lo segundo, debes de saber que Dios pondrá en tu camino personas con necesidad con la intención de que les muestres misericordia y satisfagas obviamente esas necesidades. Dios nos va a poner personas a nuestro lado. Y a veces nosotros podemos estar tan ocupados quizás como el sacerdote y pasar de largo, o como el levita y pasar de largo. Uno de ellos, creo que su concepto era, yo no me voy a acercar a esa persona lastimada porque no me quiero contaminar. Así actúa el religioso. El religioso a veces pasa de largo de las necesidades de las personas porque cree que él es superior a esas personas o que se va a contaminar por acercarse a esas personas. Imagínense, a Jesús dice que le venían personas de todos lados, los leprosos, los enfermos. Es más, los ciegos lo aclamaban y le decían, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo fuera el mundo de diferente si tan solo nosotros pudiéramos vivir como Cristo vivió? La gente estaría feliz de ser parte de una iglesia que ejerce misericordia. En tercer lugar, toma en serio estas bienaventuranzas y con la ayuda de Dios mira las necesidades de los demás cuando se presenten como un camino hacia la bendición. Así que presta atención a lo que está a nuestro alrededor. Presta atención y mira la necesidad de los demás. Toma tiempo para eso. Ahora, la siguiente bienaventuranza que vamos a tratar el día de hoy es la que dice, bienaventurados los de corazón limpio. Ahora, estas van, como dije, son cosas que ya deben de estar sucediendo en tu vida. Ahora, bienaventurados los de corazón limpio. Si Jesús hubiese dicho, bienaventurados los puros, quizás todos no tuviéramos tanta dificultad y tanto problema con esto. Pero cuando Jesús, como es un maestro en la enseñanza,
incluye la palabra puros de corazón limpio. Eso cambia totalmente el panorama. Cambia totalmente el panorama. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué te dice la comparación sobre la condición actual de tu corazón ante Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo lo consideras? Asumamos que ya hemos sido limpiados, ya hemos sido, recuerda, ya hemos sido justificados, porque estas bienaventuranzas, hemos dicho, son para los cristianos, son para los creyentes. Asumamos que ya Dios purificó tu corazón, lo limpió, lo transformó y ya está en el camino. Entonces, haz esta comparación. ¿Cómo actúa tu corazón en base a la realidad que Dios ya hizo en tu corazón? Por ejemplo, si te encontraras un $1,000, por ejemplo, ¿qué es lo primero que harías con esos $1,000? ¿A dónde te guiaría tu corazón con esos $1,000? Pregunta. Entonces, la parte más complicada de todo esto es que cuando hablamos de que Jesús dice que bienaventurados los limpios de corazón, nuestro corazón debe de ser movido en la dirección de la vida que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Limpios de corazón. ¿Qué significa cuando Jesús usa la palabra corazón? Y debemos tener cuidado para no perder de vista nuestra cultura occidental, por ejemplo. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar que el corazón es estrictamente el centro de las emociones, y así lo hemos conocido en nuestra cultura. Tendemos a hacer una clara distinción entre ser guiados por el corazón, que son nuestras emociones y nuestros afectos. Así es como lo vemos en nuestra cultura, por ejemplo, occidental. Pero la gente de la época bíblica, el centro de las emociones y afectos profundos no eran considerados el corazón, era el vientre. Entonces, pero en la Biblia el corazón ciertamente incluía la idea de emociones, afecto, pero yo creo que era mucho más que eso. Era mucho más, cuando hablaba del corazón limpio, del corazón del ser humano, el corazón bíblicamente es el centro de tu propia vida física, de tu propia vida espiritual, de tu propia vida mental y también de tu propia vida moral. Cuando habla del corazón, abarca todo, es un paquete completo. No solamente se refiere a tus afectos y emociones, se refiere a tu vida espiritual, se refiere a tu vida moral, se refiere a nuestra vida mental. Todo va incluido cuando la Biblia habla de la palabra corazón. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado con esto porque hay varias cosas interesantes en esto. El corazón se consideraba que era la fuente de que brotaba todo lo crucial en el hombre. Todo lo importante del hombre emanaba del corazón. Pero mire, por esto es que es tan importante esta frase, porque en Proverbios dice que el libro de Proverbios decía que hay un problema con el corazón. Hay un problema con el corazón, que el corazón puede ser engañoso. Pero Proverbios decía que del corazón emana la vida, emana todo, lo más importante. Entonces, el hecho de que esa parte esté limpia, puro, esté santificada, esté pura, dice la palabra que serás bendecido, bienaventurado serás. Está hablando del hombre interior, del ser interior completo que se expresa en todos los demás aspectos de la vida de un hombre. Cuando habla del corazón, lo vuelvo a repetir, cuando habla del corazón, está hablando del hombre interior, del ser interior completo que se expresa en todos los demás aspectos de la vida. La diferencia entre la verdadera
fe bíblica y el ser religioso es que los religiosos se preocupan mucho por lo exterior, por todo lo que hacen, por lo que se ponen, por la forma en que hablan. Entonces, obraban mucho en lo que eran sus prácticas, sus días festivos. Se expresaban a través de una cuidadosa atención a lo que comían, a ciertos alimentos. Todo eso es exterior, si se da cuenta. Todo eso es exterior. Y decían, si solo se centran en las cosas exteriores de este mundo. El religioso se centra totalmente en eso. Ahora, el foco principal de la verdadera fe bíblica estaba en la parte interior del corazón. Está el corazón del hombre, el interior, el aspecto del hombre, del que fluye todo lo demás. Las religiones humanas a menudo intentan hacer que el hombre sea más aceptable para Dios por lo exterior, mientras que Dios obra desde la gracia sobre el hombre interior y lo cambia de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Y en eso es la diferencia entre los religiosos y la verdadera fe que Jesús estaba hablando. Bienaventurados los limpios de corazón. No dice los limpios de la ropa. No dice los limpios de esto y del otro. Dice del corazón. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento para ilustrar eso. En Samuel, donde decía dice que el hombre mira la apariencia exterior. El hombre mira el exterior, pero Dios mira el corazón. Así es como actúa el religioso versus el Señor. El religioso se preocupa mucho por lo exterior, por lo que dirán, por cómo se mira, por lo que come, por lo que bebe, por lo que mira. Pero Dios se mira en su corazón. Ahora, hay que entender bien esto. La transformación y el cambio del corazón solamente puede ser y venir de Dios solamente. Solamente Dios puede hacer esa cirugía quirúrgica en nuestro corazón para transformarlo, para sanarlo, para salvarlo, para limpiarlo. Solamente Dios lo puede hacer. Los seres humanos hemos tratado de modificarlo. Los seres humanos hemos tratado de simplemente de hacer ciertos cambios, pero el que trae la verdadera limpieza espiritual al corazón del hombre, el ser humano, es Dios. Dios es el único que puede limpiar. Por eso, mire, por eso decía que Samuel, por ejemplo, muchos miraban a Saúl como el hombre quizás más importante, pero Dios miraba más allá que algo físico. Dios miraba el corazón y siempre ha sido así. Dios siempre va a ver el corazón. Y por supuesto, esto es lo de que Jesús estaba hablando a los líderes religiosos. Conocía él su corazón de ellos. Jesús conocía a perfección el corazón de los religiosos y también conoce tu corazón y el mío. Así que delante de Dios usted y yo estamos expuestos en todo. Tenemos entonces lo que viene siendo lo exterior, lo versus interior. Y esto es importante entenderlo. ¿Cuál es el enfoque principal de su experiencia en la fe cristiana hasta ahora? Es una de las preguntas. ¿Cuál es tu enfoque ¿Cuál es tu enfoque principal en tu experiencia en la fe cristiana hasta el día de hoy? ¿Es lo exterior o es lo interior? Ahora, recuerden una cosa, que si Dios ya cambió lo interior, se va a reflejar en lo exterior, definitivamente. Entonces puedes entender estas cosas se pueden entender de tres maneras. ¿Ok? La primera, normalmente, limpio y libre de corrupción del pecado y culpa. Se puede entender la palabra limpio o puro como algo que es moralmente limpio y libre de toda corrupción del pecado y la culpa. Eso podemos entenderlo como la limpieza primaria. Eso es lo que se entiende como la limpieza primaria.
lo que Dios ya obró en nosotros, esa incisión quirúrgica que hizo Dios, que es el único que puede entrar al corazón del ser humano y cambiarlo y transformarlo. Es solamente Dios. Y eso es lo que conocemos como la limpieza principal o la primaria. Luego tenemos, por ejemplo, porque dice, Jeremías decía esto, dice que el corazón es desesperadamente malvado. El corazón del hombre es desesperadamente malvado. Nuestros corazones se describen como duros e insensibles. Así los describe la Biblia. Con razón, Dios está interesado en cambiar nuestro corazón. Y Dios está preocupado por el corazón que cuando habla de transformar a alguien se conforma nada menos que con la limpieza primaria del corazón. La limpieza primaria y completa del corazón. Tu corazón limpio o puro solamente lo logra Dios. Solamente Dios. Y solo Dios en su gracia que uno puede tener un corazón limpio. No puedes arreglarlo, no puedes mejorarlo, no puedes repararlo, no puedes acondicionarlo. Tu corazón, solamente Dios lo puede limpiar. Solamente Dios lo puede limpiar. Ahora, hay otra limpieza del corazón que se llama la limpieza progresiva, que en términos más religiosos sería, o bíblicos sería, transformación. Entonces, la santificación. La santificación, recordemos que es un proceso. Y eso es lo que le llamaríamos la limpieza progresiva. Dios sigue obrando y limpiando nuestro corazón. Es la limpieza a medida de que vamos madurando en nuestro caminar con Jesucristo. Dios tiene una manera de podar todas esas cosas que van a dañar para que usted no dé fruto. Recuerdan en Juan capítulo 15 creo que es, cuando habla de la viña, que dice que Dios viene y corta todo lo que no sirve. Esa es limpieza obviamente progresiva. Y luego tenemos lo que es la limpieza perfecta. Un día dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser presentados delante del Señor cuando Él venga, y vamos a ser transformados y vamos a estar en su presencia en un estado perfecto. Ya nuestro corazón no tendrá más ya estos deseos, porque habremos sido transformados delante del Señor para estar en su presencia. Es lo que le llamamos como la limpieza perfecta. En otras palabras, en ese día, cuando ya sea que Cristo regrese en el rapto de la iglesia o Él venga otra vez, habla de que todos nosotros seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos. Todos seremos transformados, los creyentes, para recibir al Señor, para entrar en su presencia y disfrutar de su gracia y de su gloria y estar para siempre con Él. Entonces, pero para que surja la limpieza perfecta, primero tiene que haber la limpieza primaria, que es cuando Cristo viene a nuestro corazón. La progresiva es cuando mientras vivimos y maduramos y caminamos en el Señor. Y que la tercera, que es la limpieza perfecta, que es cuando usted y yo estemos en su presencia para siempre y por siempre con Él. Entonces, estas dos bienaventuranzas es algo que usted y yo ya debemos estar practicando. Es algo que usted y yo debemos de estar viviendo, de ser misericordiosos unos con otros. Así como Dios te mostró misericordia a ti y te salvó, así yo debo de actuar en misericordia para traer a otros a los pies de Cristo. Así como Dios te limpió tu corazón, debemos tener misericordia para que llevar a otros para que Dios les limpie también su corazón. Eso va junto, porque son parte del producto o de los frutos, si los quiere llamar así, de ser un hijo de Dios. Analice esto y creo que será de gran bendición para su vida, porque puede cambiar totalmente todo tu caminar con el Señor.
Espero que le ayude y es un gusto compartirlo con ustedes. Amén.